el ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU presentan la serie La Feliz para Siempre en su séptimo y último segmento, la Escuela Sabática Regular, tercer trimestre, Carta a los Efesios. Y ya queda con ustedes para la explicación y análisis de esta interesantísima lección, mi querida esposa Rosita. Esta es una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU. Amigos, somos mucho más que cursos y seminarios y clases privadas de matemática, física, química y demás. Estamos en las redes sociales, búsquenos, apóyenos con su suscripción y déjenos sus comentarios para que nos conozcamos mejor. Su hermano en Cristo José Moreno les desea que pasen un feliz día. Ya está con nosotros mi querida esposa con la lección de Escuela Sabática Regular, los Efesios. Amor, el tiempo es todo tuyo. Muy buenos días tengan todos. Estamos agradecidos al Señor por esta mañana, algo lluviosa, pero fresca. Y agradecemos al Señor por su protección y su cuidado durante la noche. Y vamos a entrar en materia, vamos a compartir la presentación que tenemos para hoy. Y vamos a invitarle a que pueda sentarse a los pies de nuestro profesor, el Espíritu Santo, de tal forma que podamos comprender la lección que Él ha preparado para nosotros en esta mañana. Vamos entonces a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu protección durante la noche y darnos un sueño reparador. Ahora, Señor, estamos ante tu presencia, suplicando la dirección del Espíritu Santo, que Él pueda enseñarnos aquello para la cual nos has preparado, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a comprender tu palabra, que hoy podamos poner en práctica aquellos principios que son de vida para vida eterna. Gracias, Señor, por este día que es en donde estamos aquí con algo de lluvia. Es una mañana fresca y agradecemos, Señor, la lluvia de bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que definitivamente ha desafiado el status quo de nuestra sociedad, está desafiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos en este siglo XXI. Queremos invitarle a que pueda abrir la palabra de Dios si no tiene la guía de estudio y que pueda estudiar con nosotros la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. La lección de esta semana está titulada Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y cuando vimos la primera palabra practicar, implica que los principios que se están presentando en esta lección nos deben llevar a la práctica. Es más, como educadores, nosotros hemos notado que hay una gran diferencia en aquellos estudiantes que logran asimilar lo que han aprendido. Cuando un estudiante logra poner en práctica los principios o los conceptos que se le ha enseñado, podemos decir que hubo aprendizaje. No así con aquel estudiante que solamente memorizó el concepto para repetirlo en una prueba y de allí quedó, escrita en una hoja. Es importante que como educadores nosotros podamos llevar a los estudiantes a que puedan aplicar lo que estamos enseñando. Si no lo pueden poner en práctica,
realmente no se está dando el aprendizaje. Y es por eso que notamos una deficiencia en la educación, por lo menos aquí en nuestro país, que todo es memorístico, todo es puesto, plasmado en un papel, pero cuando van a un empleo y tienen que poner en práctica lo que supuestamente aprendieron en la escuela, notamos la carencia. No tienen cómo salir adelante en un empleo porque realmente no hubo aprendizaje. Con la palabra de Dios sucede igual. Todo lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios debe ser puesta en práctica en nuestras vidas. Si no lo estamos poniendo en práctica, entonces el Espíritu Santo, que es nuestro profesor, volverá a repetir la lección para que podamos ponerla en práctica. Y la repetirá hasta que finalmente logremos poner en práctica los principios que se están enseñando. Así que esta lección número 11 simplemente quiere que nosotros pongamos en práctica todo el cúmulo de conocimiento que adquirimos en las 10 primeras lecciones. Y para serles franca, esta lección en particular es un desafío a la manera de pensar de nuestra sociedad. Tratar a las personas que colaboran con nosotros en nuestros hogares o en nuestras empresas de una forma totalmente diferente a como el resto del mundo trata a sus colaboradores es todo un desafío. Así que esta lección es definitivamente poner en práctica todo lo que hemos aprendido. El hecho de que el Señor ha derrumbado el muro de separación entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre amos y esclavos. ¿Sí? De eso estamos hablando esta semana. Y el versículo para memorizar lo refuerza. Es necesario que los amos traten a sus colaboradores de una manera totalmente diferente a como el resto del mundo los trata. Si nos llamamos cristianos, entonces debiéramos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo nos trata Cristo? Nos trata con bondad, nos trata con amor, nos trata con justicia. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo a todos aquellos que tienen personas que laboran para ellos, que los traten de la misma manera en que nuestro Señor Jesús nos trata a nosotros. Que no amenacemos, que sepamos que el Señor, nuestro amante Salvador, es Señor nuestro y Señor de nuestros colaboradores y que no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia. A Dios le interesa muy poco que usted tenga todos los recursos del mundo o que sea una persona que no tenga recursos. Él va a tratarnos a todos por igual. ¿Y cómo nos trata Dios? Con amor, porque Dios es amor y no tiene otra manera de tratarnos que no sea por amor. Y con el mismo amor que hemos sido tratados, debemos tratar a aquellos. Déjenme encender esto que no encendí el micrófono. Nosotros debemos tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Y de eso se trata la lección de esta semana. Así que para hoy estamos viendo que los amos también son esclavos. Y usted dirá, no, usted se equivocó de título, eso no puede ser. Bueno, yo no hice el bosquejo, lo hizo el autor y lo hizo con base en la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola a los Efesios capítulo 6, así que vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en cuanto a que los amos también son esclavos. Interesante.
Nos dice el apóstol Pablo que en sus últimas palabras a los esclavos, ya sea que sean libres o sean esclavos, y aquí notamos, y vamos a puntualizar aquí un poco, nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿De qué estamos hablando? En las últimas palabras de Pablo a los esclavos, sea esclavo o sea libre, la palabra libre se refiere entonces a los que son amos, lo que permite a Pablo hacer una transición que todas las instrucciones que le está dando, la está dando a los dos, a los amos y a los esclavos. ¿Por qué? Porque al final todos, libres y esclavos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho estando en este cuerpecito, sea bueno o sea malo. Todo lo que nosotros hacemos mientras que estamos vivos, tendremos que dar cuentas o rendir cuentas a Dios. Y el Señor nos pide a través del apóstol Pablo que nosotros podamos recordar que todo lo que se siembra aquí se cosecha. Si usted siembra amor, recibirá amor. Si usted siembra odio, recibirá odio. Sin embargo, no importa lo que siembre aquí, todos vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos a nuestro Padre Celestial. Y no porque Él quiera ser malo, pero Dios es justo y todos tendremos que rendir cuentas de lo que hacemos. Así que supongamos que usted es un amo cristiano, y está escuchando la palabra de Dios en su hogar iglesia, está junto con sus siervos. ¿Cuál podría ser su reacción ante este consejo impartido en presencia de sus esclavos? Vamos a ver cuál sería la posible reacción que tendríamos al escuchar lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 9. Y nos dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se dirige a los amos de los esclavos en una exhortación que gira en torno al marcado contraste que existe de los amos que no tienen a Cristo en su corazón y de cómo esos amos se relacionan con sus esclavos. Y menciona dos palabras en griego en donde hace referencia que los amos pueden ser señores, como lo son en el mundo sin Cristo, o pueden relacionarse con aquellos que son sus esclavos, como el Señor, ¿sí? Refiriéndose a nuestro amante Salvador. Y de esa manera, haciendo ese contraste, sabiendo que Dios no hace diferencia en que si eres amo o si eres esclavo, nos daremos cuenta de que querremos tratar a los esclavos como nos gustaría que nos trataran a nosotros si estuviésemos en ese lugar. Yo creo que allí haría la diferencia, miren. Lo que decía Jesús, que los 10 mandamientos se resumen
en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y tratar al prójimo como a nosotros mismos. Si muchos de los amos hubiesen tomado ese principio para tratar a sus esclavos, otro gallo cantaría, como decimos en buen panameño. El trato hubiese sido diferente. Así que Pablo pide a los amos que hagan con ellos lo mismo, lo que habría sido impactante y revolucionario en la sociedad del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obras de bondad, de buena voluntad, regidas por su fidelidad a Cristo. Cuando tú tratas a la persona como Cristo te trata a ti, cambia tu relación con las personas. Cuando nosotros, inclusive, a pesar de que la persona no nos trate igual, y eso es un desafío, vamos a poner un ejemplo. La persona, un colaborador, le está robando a la empresa. ¿Cómo podemos nosotros tratar a esa persona, a ese colaborador, de manera cristiana y a la vez ser justos? Allí requiere todo un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Sí? Un cambio total. Lo digo porque pasamos por una experiencia similar. Y cuando eso pasa, la reacción normal de cualquier gerente sería votar al empleado, porque los demás empleados están viendo cuál va a ser la reacción del gerente. Y si el gerente no hace justicia, de repente todo el mundo va a seguir el mal ejemplo. Así que hay que ser justos, pero a la vez Pablo está pidiendo que seamos cristianos. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Hacer la voluntad de Dios, pero a la vez hacer justicia. Y solamente cuando demandas de Dios sabiduría, podemos hacer lo correcto. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Le está pidiendo que haya una transformación en la mente del que sirve, de aquel que es colaborador, que sirva, no sirviendo solo cuando el jefe está, sino que sirva como sirve a Cristo. Eso también requiere un cambio en la mente del que sirve. Y si ambos permiten que el Espíritu Santo more en sus mentes, notarán una transformación en la manera de pensar. Y al hacer ese cambio en la manera de pensar, entonces, si sucede algo, el siervo procederá probablemente restaurando lo que ha tomado o probablemente pidiendo perdón por la acción. Pero el gerente también debe reaccionar conforme a lo que Cristo ha puesto en su palabra. No es fácil. Requiere una transformación de mente. Y recordamos el incidente donde nos dimos cuenta de que lo que estábamos dando a nuestro colaborador para que hiciera pago de su seguro social. O sea, estamos hablando de que al colaborador se le estaba pagando el seguro social de forma independiente y él debía hacer el pago a la institución porque era para su propio beneficio. Sin embargo,
se estaba quedando con los recursos y no lo estaba dando. Y cuando fuimos a buscar un paz-y-salvo, nos sale esta cuenta y nos dicen, usted no ha estado pagando el seguro social. Y nosotros nos quedamos como así. Nosotros hemos estado dando. Y cuando confrontamos al colaborador, el colaborador nos pidió perdón y nos hizo ver la situación que estaba pasando y que la tentación pudo más. ¿Cómo se maneja eso? Tuvimos que demandar de Dios sabiduría, porque implicaba ahora buscar recursos para volver a hacer ese pago. O, bueno, es que no había un O, le debíamos al gobierno, así que había que hacer ese pago. Pero, ¿y qué hacer con el colaborador? Si hacíamos el pago y nos poníamos a tono con el gobierno y se despedía al colaborador, entonces todo ese dinero que se había invertido hasta ese momento quedaba en nada. Había que demandar de Dios sabiduría. Así que hicimos los arreglos pertinentes, arreglamos con el colaborador y para hacerles la historia corta, el colaborador vio que nosotros los tratamos como no merecían, que realmente se les extendió gracia. Y ese colaborador llegó a ser uno de nuestros más fieles colaboradores. Se mantuvo con nosotros hasta que finalmente se jubiló. Y nos sorprende cómo el haber extendido gracia resultó para bien, porque esos recursos que ya se habían invertido, pues ahora le redundaba en beneficio al colaborador. Y el colaborador, recuerdo, unos meses después nos dice, wow, realmente jubilarse ha sido una bendición. Y el mantener el seguro social fue otra bendición porque se enfermó y le dio gracias a Dios que tuvo acceso a recibir la atención médica sin tener que pagar adicional, porque se mantuvo dentro del sistema de seguridad social. Así que es demandar de Dios sabiduría, no hay de otra. Y cuando tú demandas de Dios sabiduría, el Señor se encarga que si hay alguna situación, Él nos dirá qué hacer. Para eso está el Espíritu Santo, para llevarnos a orar de la mejor manera, para darle honra y gloria a Dios y a la vez también para beneficio de nuestros colaboradores. Y nos sigue diciendo la guía de estudio que dejemos de amenazar a nuestros colaboradores. Y yo ayer lo mencioné, dejemos de amenazar a nuestros hijos por igual. Dejemos de amenazar a nuestros cónyuges. A veces no nos damos cuenta, pero llevamos nuestra situación del hogar a una situación de esclavitud. Nuestros hijos se sienten restringidos, se sienten como esclavos, se sienten que si hacen algo, se les va a castigar. Se viven constantemente en un ambiente de temor. Hay algunos cónyuges que también viven en temor de que el jefe de la familia de repente puede maltratarlos. Situaciones de esclavitud en el hogar se ven a diario. Nosotros vemos la cantidad de maltrato infantil y maltrato doméstico, violencia doméstica. Y eso es otra forma de esclavitud. Inclusive hemos visto formas de esclavitud sutiles en donde el cónyuge está, ¿cómo le podemos decir? Está en una situación de esclavitud, pero de circunstancias. No puede abandonar la relación
porque perdería ciertos beneficios, perdería su imagen ante la sociedad y prefiere mantenerse en una situación abusiva para evitar el qué dirán o para evitar perder su estatus ante la sociedad. Eso es otra forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Dejemos de amenazar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Pongamos en práctica, como dice la lección, el amor de Dios en nuestro corazón. Pero si Dios no mora en nuestro corazón, llevemos nuestra situación a nuestro Padre Celestial. Lleguemos a conocer a Dios como es nuestro privilegio conocerle y que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar de tal forma de que nuestra situación en el hogar cambie. Hay mucha violencia intrafamiliar, mucha, y esa es otra forma de esclavitud. Y en la medida en que nosotros dejemos de amenazar a nuestra propia familia, dejemos de amenazar a nuestros colaboradores, dejemos de propinar golpizas, abusos sexuales. Sí, todo eso está sucediendo en pleno siglo XXI. Esas son las formas de esclavitud sutiles que existen en nuestro tiempo. He visto inclusive padres que castigan a sus hijos no dándoles de comer. Te vas a tu cuarto y hoy no cenas. Eso es una forma de esclavitud y de violencia doméstica. Eso no debe estar pasando. Marcación de esclavos, en donde se les ponía ese hierro caliente como a los animales, al ganado. ¿Cuántas veces no llegan niños a la escuela marcados por las palizas que han recibido en su hogar, ya sea de su padre o de su madre? ¿Cuántos niños no han muerto a raíz del maltrato infantil en sus propios hogares? ¿De qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de algo que no sucede en pleno siglo XXI. En el tiempo de Pablo era común y en nuestro tiempo es aún más común. Y aún sabiendo que ese tipo de maltrato es ilegal, se sigue perpetuando de generación en generación. Pablo desea y Dios desea que haya un cambio, que dejemos de amenazar y que podamos tener una relación familiar y una relación en nuestras empresas con nuestros colaboradores que sea una relación sana. Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhortan a los amos a ver más allá de las estructuras sociales del mundo grecorromano. Uno, ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo. Nosotros somos siervos de Dios y por ende debemos estar conscientes de que, aunque yo preferiría no verlo desde ese punto de vista, pero siguiendo lo que escribe el apóstol Pablo, nosotros tenemos un amo en el cielo. Yo lo veo desde el punto de vista de que yo tengo un Padre Celestial que me ama. Y mi Padre Celestial desea lo mejor para mí como hija. Y por eso le sirvo por amor, no por obligación. Y no por evitar un castigo. Le sirvo porque Él me amó a mí primero
y me demostró su amor entregándose por completo cuando Cristo vino a tomar mi sentencia de muerte, a morir en mi lugar para que yo tenga vida eterna. En agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, le sirvo por amor. Eso hace la diferencia. En segundo lugar, nuestro amo celestial, nuestro Padre celestial, lamentablemente tiene que realizar un juicio. Tiene que evaluar nuestro expediente, tiene que revisar el expediente y ver si realmente nosotros nos entregamos a él por amor o no. Y nos va a tratar a todos por igual. No va a haber acepción de personas. Así que tomando esto en cuenta, gran parte del vocabulario del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios es sumamente alentador para los esclavos cristianos. Y primero, como dije al inicio, mi relación con Dios es de padre-hija. ¿Qué es lo que el Pablo quiere que nosotros recordemos en esta epístola a los Efesios? Es que nosotros permitamos que Dios nos adopte como hijos. Y cuando nos adopta como hijos, créanme, toda la relación cambia. Al adoptarnos como hijos, nos redime. Sí, Él pagó un precio por traernos de vuelta al hogar. Fuimos secuestrados por el gran enemigo de Dios, Satanás, y Dios pagó un precio por nuestro rescate. Se entregó a sí mismo, murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Además, nuestro gran Padre Celestial nos ha preparado una herencia. Cuando Jesús murió en la cruz, nos hizo herederos de grandes y preciosas promesas que si aceptamos ser hijos, la herencia es nuestra. Además, el Señor nos ha invitado a que nos sentemos con Él en su trono en lugares celestiales. Todo cambia cuando permitimos que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos adopte como hijos. Qué importante es dejarse adoptar. Dios nos ama con amor eterno. Desea lo mejor para nosotros, ya sea que seamos amos o seamos esclavos, seamos hombres o mujeres, no importa nuestra cultura, no importa nuestro estatus social, el trato es el mismo. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, somos redimidos, somos rescatados, y el Señor nos sienta junto con Él en lugares celestiales. qué bendición es estar en esta relación padre-hijo. Y además de eso, adoptamos una nueva ciudadanía. Llegamos a ser miembros de la gran familia de Dios. Miren todo lo que pasa cuando hay un cambio en nuestra mente, cuando permitimos que Dios nos adopte como hijos y hay un cambio en nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo se encarga de hacer ese cambio porque ese cambio no lo podemos hacer por nosotros mismos. Así que el Espíritu Santo, con su poder, nos da nueva vida. Nacemos de nuevo del agua por medio del bautismo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se encarga de hacer una higiene mental, de cambiar nuestra manera de pensar a través de la palabra, del estudio de la palabra de Dios. Y una vez que empecemos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a reflejar el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo ello solo porque permitimos que el Espíritu Santo haga
llegamos a ser miembros de la gran familia de Dios, porque llegamos a ser hijos adoptivos. Y de esa manera, al permitir que el Espíritu Santo haga esa transformación en nuestra mente, al momento de lidiar con las personas a nuestro alrededor, estaremos imitando a Dios como hijos amados. ¡Wow! Dios es fantástico. Cada vez que veo cómo Dios nos ama, el ser una vasija, un recipiente del amor de Dios, transforma. Transforma. No hay manera que quedes igual cuando recibes el amor de Dios. Y la hermana White nos dice en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 193 y 194, lo siguiente. En aquella época de Pablo, en el Imperio Grecorromano, y voy a atreverme a decir que hoy, en pleno siglo XXI, en el país donde usted esté, hay castas, hay diferencias sociales. Somos clasificados conforme a los recursos económicos a los cuales tenemos acceso. Pero en el tiempo de Pablo, en aquella época de castas, cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres, y me atrevo a decir que hoy en día, con los millones que están siendo esclavizados por la trata de blancas, por la violencia en cuanto a la violencia doméstica, al abuso sexual, en cuanto al pago no bien remunerado. Todas esas son formas de esclavitud que vimos hace unos días. Pero Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana. Declara que todos nosotros somos hijos de Dios, hemos sido creados de una misma sangre, de un mismo linaje, para que habitásemos la faz de la tierra. De eso estamos hablando. Entonces, ¿por qué esclavizar a otra persona que también fue creada a imagen y semejanza de Dios? A la vista de Dios, todos somos iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Y ese es el título de la lección de esta semana. Practiquemos la suprema lealtad a nuestro Creador, a Cristo Jesús. Cada ser humano debe mostrar a través de todo el trato de Dios con el hombre cuál es el propósito de misericordia y gracia que corre como un hilo de oro. Si nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios y permitimos que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, nosotros trataremos a las personas como Dios nos trata a nosotros, con amor. Y el Señor nos dice en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27, que Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación para que busquemos a Dios, si de alguna manera palpando lo podamos encontrar. Y ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Si usted desea ser impactado por el amor de Dios, búsquelo. Él se deja encontrar, se lo puedo garantizar. Yo lo busqué cuando tenía 16 años. Me regalaron una Biblia. Recuerdo que mi madrina me regaló una Biblia bien bonita que no sé a dónde quedó. Era una Biblia que tenía una portada bien bonita y tenía un zipper. Y recuerdo que abrí el zipper y ella me puso una dedicatoria. Y recordé, digo, qué Biblia más bonita. ¿Cómo me gustaría entender lo que dice? Pero cada vez que la leía, era como leer otro idioma. No entendía. Y recuerdo haber pedido al Señor, Señor, enséñame
la Biblia. Manda a alguien o que me enseñe. No entiendo. Y el Señor respondió mi oración más rápido que ligero. Mandó a alguien que me enseñara la Biblia. Si buscas al Señor, Él se deja encontrar, créemelo. Y cuando lo encuentres, Él se va a manifestar a ti, te va a mostrar lo mucho que te ama. Y cuando llegues a darte cuenta de lo mucho que nos ama el Señor, nuestro corazón, por muy duro que sea, va a sentir ese amor y va a ser motivado a amar a Dios y a entregarnos por completo a Él. Eso fue lo que pasó en mi vida y estoy segura que si le permites al Señor que te ame, pasará también en tu vida. Solo así podrás experimentar la transformación en tu manera de pensar. Solo así las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Seremos transformados para bien. Y esa transformación nos llevará a conocer a Dios de una manera personal. Nos llevará a tener un estilo de vida totalmente diferente al resto del mundo, pero que al final redundará en vida eterna, redundará en vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Ya no más muerte, no más dolor, no más enfermedad. Todas esas cosas pasarán cuando Cristo regrese por segunda vez a buscar a sus hijos y llevarlos a vivir con Él por la eternidad. Si quieres, permite que el Padre, nuestro Padre Celestial, nos adopte. Si no conociste a tu Padre terrenal, no importa. Date el privilegio y la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. Él se dará a conocer. Y cuando lo llegues a conocer realmente, sinceramente, no tendrás necesidad de otro Padre. Él es más que suficiente como nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor con cada uno de nosotros. Realmente no merecemos tu amor. No hay nada que podamos hacer para merecer tu amor. Tú nos amas con amor eterno. Y es un amor que va más allá de lo que las palabras puedan explicar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque por tu amor hoy podemos llamarte Padre. Qué privilegio, qué bendición llegar a ser hijos de Dios. Fue para mí una revelación el día que escuchamos esa predicación en el Ministerio de Cárceles de que somos hijos de Dios. Y saben, si somos hijos, tenemos un Padre Celestial que nos ama con amor eterno y un Padre Celestial que se preocupa por sus hijos y que los va a sustentar, los va a cuidar, los va a proteger de todo mal. Y tú dirás, pero me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto? Estaba en el mismo lugar. Cuando permitió que por amor a ti y a mí, su hijo, su único hijo, tomara nuestra sentencia de muerte y muriera. Por amor.
permitió que su Hijo muriera en tu lugar y en mi lugar, para que justamente cuando lo llegásemos a conocer, pudiésemos entregarnos por completo a Él, pudiésemos ser adoptados como hijos. Date el privilegio, date la oportunidad de ser adoptados, hijos de Dios. Necesitamos que nuestro Padre nos ame, nos abrace con su amor y que nos conduzca finalmente a vivir con Él por la eternidad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido día. Amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de escuela sabática. El día de hoy nos quedamos con la cita de Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos estudiando los días miércoles, Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces con nuestro lema. Amor, al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús. a través de la Biblia, Todos juntos, rumbo al cielo. ¿verdad que sí? Rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les deseamos que pasen un feliz día. El Señor les bendiga con la ayuda de Dios. Los esperamos mañana desde las 6:30 de la mañana. Bendiciones.